60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. La política en el mundo actual es un ejercicio que debe presentarse y construirse, razón por la cual exige conocer metodología bajo lo cual funcionan premisas parte de las personas que interactúan en su dinámica. En este sentido, las campañas electorales giran en torno a necesidades y circunstancias que presentan el concepto político. Desde hace décadas atrás, para lograr sus afines, han acudido al marketing político. Hoy se encuentra en 60 minutos el licenciado Héctor Farfán García, experimentado y reconocido consultor político. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. Nos encontramos con el licenciado Héctor Farfán García, consultor político, con quien vamos a tocar temas inherentes a la actividad política, a la campaña política y también a los candidatos. Licenciado, bienvenido a 60 minutos. Queremos empezar la entrevista con una pregunta de cajón. ¿Qué es un consultor político? Gracias por la invitación, Marcos Tulio. Gracias también a 60 minutos y a la gente que te sigue permanentemente. Un consultor político es una persona especializada básicamente en dirigir campañas políticas, que es mi caso. Yo tengo una especialización en la Camilo José Cela de Madrid, en San Francisco de Quito, para organizar, para estructurar, para dirigir campañas políticas, desde 4 elementos que es de mi punto de vista. Muchos hablan de que las campañas políticas son plata, partido y persona. Yo defino las campañas políticas o las agrupo en 4 grandes elementos. Candidato, recursos, y recursos no solamente hablo de dinero, tiempo y estrategia. Esos 4 elementos, si tú tienes fortalezas dentro de los 4 elementos, tienes altísimas probabilidades de triunfo en una campaña política. Un candidato requiere fundamentalmente del apoyo de un consultor político. Actualmente, una campaña política es diferente a lo que era hace algunos años. Las campañas políticas, si no tienen investigación, no tienen nada. No investigar en una campaña política es como cuando los niños van a la fiesta a romper la piñata, con una venda en los ojos, golpeando con un palo la piñata. Así son las campañas políticas sin investigación. Por lo tanto, la investigación es una herramienta que nace en la academia, que tiene como sustento la estadística. Primer punto. En el segundo tema, las redes sociales, que hoy día después de la pandemia tomaron una gran fuerza, tienen que ser manejadas por especialistas. Una campaña política tiene un consultor que de manera general estructura la campaña, pero tiene diferentes especialistas. Tiene un especialista en comunicación, tiene un especialista en redes sociales, tiene un especialista en georreferenciación, tiene un especialista en encuestas. Hay un grupo, un equipo humano. Se habla mucho de un político que ganó varias campañas políticas y apuntan solamente a una persona. No es así. Se armó un gran equipo en esa época. Y siempre cuando hay campañas presidenciales aparece de pronto una cabeza, pero se arman grandes equipos, cada especialista en su área, que son parte de lo que los norteamericanos denominaron el War Room, que es el cuarto de guerra. Es decir, que el consultor político es parte de un equipo, pero es el que está al frente de este equipo. El estratega general de campaña. Hay un estratega general de campaña que dirige toda la campaña y que los otros tienen que coordinar o están bajo la estrategia que él determina. Pero cada uno tiene su estrategia. Cuando yo hablo de que son 4 grandes elementos, candidato. Si tú tienes un candidato que lo encuestas y en esas encuestas ese candidato tiene alto nivel de conocimiento y un mínimo rechazo, tú tienes un candidato con una gran fortaleza. Pero si ese candidato tiene un alto conocimiento y un alto rechazo, ¿dónde se grafica el alto rechazo? Cuando tú le preguntas al elector, por este candidato usted votaría, no votaría, jamás votaría, nunca votaría por él, y ese índice es alto, mejor es no participar, porque muy difícil eso se borra en el imaginario colectivo del elector. Pero si ese candidato es muy conocido y la gente lo conoce de manera positiva,
tiene mucha fortaleza. Si no es muy conocido, no es una debilidad, es una oportunidad en el FODA del candidato. ¿Cuál es el aspecto negativo de un candidato? Que tenga un alto rechazo. ¿Pero por qué se da ese rechazo? Porque la gente lo conoce y la gente que lo conoce, por ejemplo. O sea, se basan en los antecedentes. Hablemos de que existen dos tipos de campaña desde mi punto de vista, ¿no? Respeto el criterio de la gente que diga lo contrario, pero para mí hay dos tipos de campaña. Una campaña desde el poder y otra campaña fuera del poder. ¿Qué significa esto? Que tú ya ejerciste el poder y vas a una reelección y que nunca has estado en el poder y quieres llegar a obtener el poder mediante el voto popular, el poder político hablo, ¿no? Entonces, si tú ya estuviste en función pública y no tuviste una buena actuación, no recibías a la gente, el trato que tenías con la gente es trato déspota, grosero, no guardas una conducta acorde a las costumbres de la comunidad donde tú vives, tu rechazo va a aumentar. Pero si tú eres un buen ciudadano, un buen administrador, cumpliste con tu palabra, has hecho las obras que prometiste en tu plan de trabajo, o al menos has logrado superar el 70-80% de aquello, la gente te califica de muy buena manera. Allí hay una diferencia muy grande entre tener una aceptación y un gran conocimiento, entre tener un gran conocimiento y poca aceptación. ¿El constructor puede transformar a un candidato? El candidato que trata de transformarse en una campaña política generalmente termina no cayéndole bien al elector. Tú en la campaña tienes que presentarte espontáneamente, tal cual como ha sido siempre. Porque si tú has tenido una vida determinada y vas a cambiar en 6 meses, en 4 meses, en 45 días, la gente se da cuenta y la gente rechaza a la gente que miente. Por lo tanto, no se trata de construirlo o fabricarlo, se trata de mejorar o de darle pautas y guías de cómo expresar. Hay formas de decir las cosas, ¿no? Y dependiendo cómo las digas, es la aceptación de la gente. Por ejemplo, hay una fábula que cuenta que un emperador amanece con los dientes ensangrentados y caídos. Ha tenido una pesadilla, llama a sus consejeros y pide que le expliquen eso. Recorren el mundo y le traen a alguien que le explique. Y le pregunta, ¿qué significa mi sueño? El hombre le dice, Señor, toda tu descendencia va a morir. Él ordena que le corten la cabeza y manda a buscar a alguien que de verdad sea sabio y le diga lo que eso significa. Recorren el mundo, traen a un hombre sabio y le preguntan, ¿qué significa y qué crees que le dice él? Señor, tú le vas a sobrevivir a toda tu descendencia. Que le den 4 quintales de oro. Le dijo lo mismo, pero desde otro punto de vista. Eso es lo que busca un consultor. Que usted diga las cosas, que usted plantee las cosas sin entrar a chocar con el imaginario colectivo del elector. Ahora, ¿qué le recomiendas? En el caso, hagamos un escenario, tú estás con un candidato. ¿Cuál es la estrategia que tú le recomiendas que él siga? Y queremos saber si el candidato escucha. Lo primero que tú haces con un candidato es, a ver, ¿usted quiere que yo dirija su campaña? Sí. ¿Está de acuerdo a escuchar y no ser candidato, sino no ser jefe de campaña, sino ser candidato? El problema está cuando el candidato quiere dirigir la campaña. Si él acepta que va a someterse a un régimen, porque tiene que someterse a un régimen, el candidato tiene que dedicarse solo a 2 cosas, a conseguir votos y a conseguir recursos. El resto es problema de su equipo. Si el candidato acepta eso, ese es un gran candidato para trabajar en una campaña política. ¿Qué ocurre cuando el candidato intenta hacer una campaña sucia? ¿Cuál es el papel del consultor en este caso? Mire, ¿qué es una campaña sucia primero? ¿Y qué es una campaña negativa? Para que la gente tenga claro el tema. Cuando usted hace una campaña negativa contra sus contrarios, es que el equipo toma las debilidades y los errores del otro candidato y los magnifica. Es una campaña negativa. Una campaña sucia es cuando se le inventan cosas a los adversarios. Y el consultor político que recomienda eso está equivocado, porque de pronto se puede volver un boomerang. Podemos citar ejemplos, ¿no? Pero mejor no hacerlo, porque vamos a herir susceptibilidades. Pero lo peor y lo último que puede recomendar un consultor a un candidato es armar una campaña sucia contra sus adversarios, porque puede convertirse en un boomerang. Pero se da, ¿no? Generalmente se da, pero no es lo recomendable ni es lo correcto. Las campañas negativas son más manejables, porque si tú tienes un grupo de contrarios, en las campañas se dan 3 pelotones. El líder de la elección, que es lo que hay que identificar, ¿quién eres tú en la campaña? ¿Eres líder de la elección? ¿Eres el retador de la elección?
¿Eres el tercero en disputa o eres del pelotón? Dependiendo del puesto en que tú estés, es tu campaña. Y las campañas negativas, reitero, son las que magnifican el error del contrario. O sea, cosas que ha hecho, no cosas inventadas. Eso es lo recomendable, lo que se puede manejar, a crear condiciones, a mentirle a la gente de algo que no ha hecho un candidato. Eso es terrible. ¿El consultor recomienda decir la verdad o permite que el candidato mienta? Lo primero que tú le preguntas es al cliente, al candidato, ¿qué tiene con que lo puedan atacar que yo no sepa? Usted forma un equipo de crisis en su equipo de trabajo, que se activa en el momento que hay una crisis, que puede ser por algún error del candidato, por algún error de alguien del equipo, o porque tiene algo que le sacaron a la luz y el equipo no sabía que eso iba a venir. Ahí se reúne el equipo de crisis y se hace la estrategia de crisis. Pero si viene alguien y le recomienda a un candidato que mienta, la gente se da cuenta, hoy día la gente no es tonta. Usted tiene que decir la realidad de las cosas, porque si usted va y le miente a la gente y cae en la mentira, se acabó, no solamente para esa campaña, se acabó su carrera política. Ahora, es público el hecho de que la política está en crisis, ¿ya? ¿Cuál es la estrategia que usted recomendaría para que la comunidad le crea al candidato, sabiendo que hay antecedentes muy negativos, incluso muy dolorosos? Lo más recomendable para un candidato es ser como es. No finja ser otra persona. Original. Original, no finja. Si el candidato finge ser otra persona y la gente se da cuenta que eso es preparado para engañarlo, va a recibir el rechazo. Le voy a poner un ejemplo. Un alcalde, creo que fue de Argentina, no, de Brasil, que cuando estaba en ejercicio de sus funciones, hubo un evento grave en su comunidad, una inundación, y él estaba de vacaciones. Él hace un video y sale a enfrentar el problema diciendo que está enfrentando el problema cuando estaba de vacaciones, y lo descubrieron los contrarios. Eso sacaron a la luz, se le acabó la carrera. El político ha puesto en crisis al nombre político porque muchos se dedican a mentir. Ese es el problema. El político, hay dos tipos de políticos y la gente los identifica plenamente, ¿no? El político que siempre está diciendo la verdad y el político que está acostumbrado a llegar engañando a la gente. Es de carrera política corta. Para poder tener carrera política a largo plazo, siempre hay que decirle la verdad a la gente. ¿Cuáles son las tácticas? Por ejemplo, hay gente que nos comenta, ¿ya? El hecho de que viene el candidato, ya saben todo el speech de esta gente, ¿sí? Yeah. Viene, me abraza, me toca, se sonríe y lo hacen todos. ¿Es recomendable eso, sabiendo que ya a la gente ya eso le molesta? Mire, hay una campaña, como yo decía, los 4 elementos, ¿no? Candidatos, recursos, estrategia y tiempo. La estrategia no es una sola, son varias. La estrategia de investigación es una, la estrategia de comunicación es otra, la estrategia de consecución de recursos es otra. Hay varias estrategias que hacer. En el caso de comunicarse con la gente, este tema de andar tomándose fotos con los niños en los brazos y nunca han tenido un niño, o sea, eso es como que no acompaña a la realidad. Lo hacen, pero al que nunca lo ha hecho, la gente no le da el voto. Si usted ha sido un hombre que se ha identificado siempre con la ayuda social, se ha identificado siempre con la defensa de su ciudad, de su pueblo, y mañana aparece defendiéndolo, no es nuevo para la gente. Pero si usted de la noche a la mañana quiere aparecer como defensor de su pueblo, la gente lo va a jugar. Si usted de la noche a la mañana quiere hacer como que quiere a los niños, que besa a todo el mundo, y cuando en su vida no ha besado a nadie. Hay una candidata en la provincia de Manabí, para no citar Cantón y mi persona, ¿no?, que siempre ha estado acostumbrada a ser una profesional, pero que no ha reído mucho. Ahora en la campaña está riendo mucho. La gente que la conoce sabe que no se ha reído mucho y ahora se ríe todos los días. No va a recibir el voto de la gente. Nos vamos un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad.
60 minutos, la hora de la verdad. Regresamos con más de 60 minutos y nuestro invitado, el licenciado Héctor Farfán García. Continuamos con 60 minutos. Héctor, queremos preguntar algo. ¿Cómo se están manejando las campañas políticas locales? Bueno, hay algunas campañas que están identificadas por la gente que han logrado utilizar campañas políticas científicas, ¿no? Desde el punto de vista académico. Y están haciendo lo primero que se tiene que haber hecho, lo primero que se hace es formar el equipo. Formar un buen equipo, nombrar un jefe de campaña. El jefe de campaña es fundamental. El jefe de campaña que tiene que ser una persona muy afín al candidato, que pueda llamarle la atención cuando no está haciendo caso sin que el candidato se moleste y acepte que le llame la atención. Ese puesto es estratégico. Ese papel no lo puede hacer el consultor. No. Ese papel es del jefe de campaña porque el consultor viene, coge los números, estudia la realidad en los números, no necesita ir al territorio, está en los números, de pronto hace un recorrido en el territorio porque la observación es parte también de la investigación, pero el consultor recomienda líneas gruesas. Quien se faja todos los días con el candidato es el jefe de campaña. Ese es el que tiene todos los días que fajarse. Pero hoy día hay algunas campañas que están siendo bien manejadas. Por eso hay competencias que están cerradas entre 3, 4 candidaturas, a unas entre 2, 3, otras entre 2 candidaturas, que son las que están manejando las cosas más técnicamente posible. En este caso sale a relucir lo que mencionaste, la parte económica. Un grupo de campaña que no cumpla con las aspiraciones de un candidato, ¿implica el aspecto económico? Es fundamental. Un político pobre es un pobre político, decía alguien. Hoy día hay una forma de control de los recursos que se disponen para las campañas políticas, como es el recurso para los medios de comunicación, la franja publicitaria, para promoción, que es una mínima parte de lo que genera una campaña política. Lo otro, lo que se maneja en una campaña política, hablando de recursos específicamente económicos, no se controla. Por lo tanto, hay desventaja entre uno y otros candidatos. Pero una cosa son recursos económicos que sin estrategia son fuerza bruta. El dinero en campaña sin estrategia es fuerza bruta. Y dinero en campaña con estrategia es otra cosa. Las probabilidades de triunfo suben. Si existe una estrategia que haya contemplado todos los parámetros posibles a favor y en contra, va a ir poco a poco consolidando a su candidato y debe reflejarse ¿en dónde? En las encuestas. ¿Qué son las encuestas? Son la linterna en la oscuridad. Usted entra a un cuarto oscuro, para ver necesita prender la luz. Esas son las encuestas. Pero no es como algunos candidatos creen que es una sola. Hubo una vez un candidato en Manabí que era políticamente muy aceptado, tenía un gran capital político. Encuestó para su candidatura y encuestó a los otros candidatos y le ganaba 20-1. Era verdad, en ese momento. Pero faltaba un año para la campaña. Cuando se dio cuenta lo que se le había venido encima, ya era tarde. Porque pensó que la encuesta era para toda la campaña. La encuesta es la foto del momento. Por lo tanto, usted tiene que tener una estrategia de seguimiento y evaluación permanente hasta el día de la elección que hace el Exit Poll. ¿Qué espera la persona pobre, la persona marginal, cuando se dan las visitas de estos candidatos? Bueno, hoy día la gente está acostumbrada a recibirlos a todos. Y a todos les piden. Y de todos reciben. Terminan votando por uno, es cierto. Pero reciben a todos porque en las campañas políticas, en los sectores donde no ha llegado obra pública, llega lastre, llega agua potable, llegan alimentos. Así se mueven las campañas políticas. Esa es la realidad de las campañas políticas. Pero la gente al terminar ya y al ir a decidir su voto, elige por emoción. Mucha gente dice que no hay cultura del voto, porque aquí a veces gana el que no debe ganar, para la gente que hace análisis, para la gente que hace reflexión. De 10 votos, 9 son emocionales, 1 es analítico. Esa es la realidad y eso no ha cambiado porque se estudian desde la psicología del comportamiento las formas de cómo convencer a la gente con la emoción, no con la argumentación. ¿Qué es la cultura política? Bueno, cultura política es los usos y costumbres de los pueblos, ¿no? Con respecto a los procesos electorales. En nuestro país, que es una democracia con voto obligatorio, hay una realidad diferente a las democracias con voto facultativo.
donde las democracias son con voto facultativo, el nivel de ausentismo, dependiendo de la cultura política, de lo que la gente entiende que significa un voto, hay una presencia diferente acá que es obligatorio. ¿Qué pasaría en Ecuador si el voto fuese facultativo? Mucha gente comenta que el ausentismo sería muy alto. Eso significa que todavía la gente no entiende que la política que está relacionada con el voto y que está relacionada con el poder de decidir el futuro de la gente, como decía el dramaturgo Bertolt Brecht, de un voto o del político depende el precio del arroz, el precio de la carne, el niño de la calle, la prostituta de la calle. Las decisiones políticas es lo que nos llevan a que las sociedades progresen, se estanquen o desarrollen, porque son hombres que han llegado a dirigir los destinos de una patria a través del voto. ¿Qué ocurre con el Ecuador básicamente? Que permanentemente nos sentimos defraudados, porque los candidatos que elegimos para un alcalde, para un prefecto, como para un presidente, siempre nos decepcionan. Porque la gente entrega un cheque en blanco. Ahí está el principal error. Cuando usted va a votar, usted raya y entregó un cheque en blanco. Votó y no vuelve a preocuparse del tema hasta que viene la nueva campaña. La gente debe organizarse. Existen hoy día cuerpos legales que permiten la organización ciudadana, que permiten la protección del ciudadano. Al ciudadano le permiten ir a una corporación cantonal, a una corporación provincial, a un lugar que se llama la silla vacía. Revisemos las estadísticas, cuántas sillas vacías se han usado en el país. El ciudadano comete ese error, por eso al final termina defraudado, porque no lo hace un seguimiento permanente a su candidato. Hay otra herramienta para evitar el que se sienta defraudada la gente, la revocatoria de mandato en el primero o el último año de su gobierno. Pero como la gente no hace seguimiento y no está organizada, o no tiene conocimiento, no hace uso de esa facultad para no sentirse defraudado. Si se siente defraudado al primer año de gobierno, puede ir a la revocatoria de mandato. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos candidatos ya que están en ejercicio de sus funciones? Al momento de inscribir su candidatura para la próxima campaña, simplemente siguen ejerciendo el cargo. ¿Es ético eso? ¿Es legal eso? Bueno, hay dos candidaturas o dos obligaciones diferentes. Una, si el ciudadano que ejerce una dignidad de elección popular opta por el mismo puesto, a ver, pongamos nombres, si un alcalde va a la reelección de la alcaldía, no necesita renunciar, necesita pedir licencia, pero no está obligado, de acuerdo a la ley, a pedir la licencia. Si quiere puede ejercer la función, ir a la campaña y hacer campaña fuera del horario de trabajo. ¿Eso no le da más ventaja que al resto de candidatos? Claro que le da más ventaja, pero por eso se votó. Pero por el gobierno. ¿qué es ético ahí en ese caso? O sea, el error está en la ley que permite eso. A ver, en nuestra democracia se ve como un error. En una democracia como la norteamericana es normal. El presidente está en funciones y está en campaña. En los Estados Unidos se permite eso en la ley. Aquí también. La mayoría de la gente deja el cargo, pide licencia. Porque una es ir al mismo cargo y está obligado moralmente a pedir la licencia. Legalmente, si es que desea pedirla. Pero si cambia de dignidad, si el alcalde en funciones va a la prefectura, está obligado a renunciar. Allí sí tiene que renunciar. Pongamos el caso de Puerto Viejo. El alcalde Casanova renunció a su función porque hoy día es candidato a la prefectura de Manabí. ¿Y qué pasa con el señor Orlando? Orlando todavía sigue en funciones porque va a la misma dignidad y está obligado en el lapso que en el proceso del Código Orgánico de Territorio de la ley electoral se dice que tiene que pedir licencia durante la campaña. Todavía no está en la campaña, que son 45 días de campaña. Por lo tanto, él no está obligado ni siquiera a pedir la licencia. Si quiere la pide, si no, no. Pero, porque como tienen su tiempo 100% en campaña, terminan pidiendo la licencia. Y allí va a haber un tema en la prefectura interesante, en Manabí, porque van a la reelección los dos. Va a la reelección prefecto y viceprefecta. ¿Y qué dice la ley al respecto? Hay un vacío ahí. ¿Quién asume cuando se van los dos?
Cuando se va el prefecto, asume la viceprefecta. Lógico. Pero cuando se van los dos, hay un vacío ahí, tienen que crear una ordenanza, una condición para que eso se dé. Ahora, ¿cuál es el candidato perfecto para un elector? El candidato perfecto para un elector, para un consultor, el que escucha. El que escucha y hace caso a las recomendaciones técnicas que le hace la técnica política. Para la gente, el candidato perfecto es aquel que le cumple la palabra. ¿Por qué vota la gente por alguien? Porque cree que esa persona va a mejorar sus condiciones de vida. Tenga las condiciones que tenga, sea de estrato bajo, estrato medio, estrato alto, cree que esa persona es la que puede lograr cambiar la realidad actual hacia futuro de mejor manera. Y vota esperanzado. El voto es esperanza. El voto es deseo de cambio. Eso es el voto. ¿Qué poder o qué potencia podría tener un candidato jovencito? Bueno, en el número de electores, por ejemplo, en el padrón electoral, hoy día hay una gran cantidad de votos jóvenes. Por eso usted ve que la gran mayoría de candidatos son jóvenes. Revise los candidatos en la provincia de Manaví, por dar un ejemplo. La gran cantidad a las alcaldías, a las prefecturas son jóvenes. Es más, en la ley hoy día se obliga a que el 25% de jóvenes estén en las listas y que las mujeres encabecen listas. Hoy día los derechos de los jóvenes, de las mujeres, han avanzado también en este tema de las elecciones. Un candidato joven, carismático, va a tener cierta ventaja de un candidato que sea ya muy mayor y que no sea carismático. Pero siempre que se rodee con gente buena, ¿no? La gente sabe identificar también cuando se rodean con gente buena o con no. Ahora, si se rodean con gente que no es muy conocida o no es conocida, la gente no sabe cómo son. Pero si hay políticos que vienen, gente que ya es muy conocida en el sector, de que están en cada campaña siempre dando la vuelta, la gente identifica y rechaza eso. Licenciado, para finalizar, ¿cómo ve la campaña política en Manaví? Una campaña interesante. Los cantones más grandes tienen mucha más fuerza en el movimiento de las estructuras políticas. Decía yo que el candidato es fundamental y los recursos también. Los recursos son aquellos que te permiten tener un equipo humano para cuidar el día de. Por ejemplo, el día de la elección es un día aparte de toda la campaña que usted ha llevado por meses. Usted puede perder o ganar ese día lo que ha hecho durante un año. Borrón y cuenta nueva. Ese día. Si ese día usted no está preparado, si no tiene los recursos suficientes, financieros y humanos y técnicos para montar su centro de cómputo, para ir a cuidar acta por acta en la elección. En Puerto Viejo hay más de 700 juntas receptoras del voto, imagínese usted. Y todo eso es recurso. Una junta receptora del voto, para que la gente tenga idea, con todo lo que significa capacitación y demás, cuesta mínimo $80 cada mesa. La gente cree que es solo la papeleta, no. Es todo lo que gira de la capacitación, de la formación del equipo hasta el día de la elección. Por lo tanto, la campaña en Manaví está interesante, está bonita. Hay buenos candidatos de lado y lado, de izquierda, de derecha, de centro, gente que no se identifica con ninguna corriente política. Y esperemos que la campaña siga así, sin violencia. Yo no veo violencia en la campaña. Vamos a llegar a un debate obligatorio. Será interesantísimo ver que se estrene eso en Manaví, que debatan los alcaldes, que debatan los candidatos a prefectos y que al final salga ganando quien tiene que ganar, el pueblo manavita y el pueblo ecuatoriano. Licenciado, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y habernos ayudado mucho a disipar muchas dudas en cuanto a la actividad política que se está dando en Manaví. Marco Antonio, siempre a la orden y felicitaciones por el programa 60 Minutos. Nos vamos un corte y regresamos con más de 60 Minutos. 60 Minutos, la hora de la verdad. ...60 Minutos, la hora de la verdad. Es significativa la importancia que tiene el individuo para reconocerse como parte de una localidad, lo que implica perder los lazos con la nación y el mundo.
Se debe reconocer que se manifiesta en diferentes niveles de la sociedad, grupo, individuo o país o región, que la identidad cultural de ahí resulte un imperativo de preservación de la identidad de los pueblos. Para tratar este tema sobre la preservación cultural y divulgación de la cultura ancestral, hemos invitado a 60 Minutos al licenciado Hernán Murillo. Bienvenidos a 60 Minutos, la hora de la verdad. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que es de mucha importancia para la sociedad ecuatoriana y de todo el mundo. Hablamos de la cultura. Vamos a hablar acerca de la preservación cultural y de la diversificación de la misma. Licenciado, bienvenido a 60 Minutos. Una pregunta didáctica. ¿Qué es una tradición cultural? Pues bien, buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues la parte cultural, la parte ancestral, es algo muy fundamental dentro de una sociedad, dentro del conocimiento humano, puesto que este conocimiento tradicional cultural se está perdiendo generación tras generación. 400 a 300 años antes de Cristo, ¿sí? Ya las culturas andinas, estamos en un país muy privilegiado, incluso en la costa del Pacífico, grandes culturas tenían ya un potencial cultural y tradicional. De estas raíces tradicionales, hoy en día estamos tratando de recobrar las culturas y las tradiciones. Tanto es así que muchas de ellas, geológicamente, en la posición que se encuentra el Ecuador, es muy privilegiada. ¿Qué incluye este patrimonio? El patrimonio no solo incluye la palabra cultural, incluye todo lo que son las tradiciones, la vestimenta, sus herramientas, su gastronomía. En sí tiene que ver con el folclore de todas estas raíces culturales, más aún ancestrales que tenemos en el país. Ahora, ¿a qué llamamos preservación cultural? Preservar la cultura quiere decir que nosotros tenemos que ir protegiendo todo este conocimiento, este bagaje de saberes ancestrales, de tal manera que podamos hacer una implementación en diferentes medios, en diferentes formatos o en diferentes estructuras como medios para llegar a las futuras generaciones o las generaciones que van detrás de nosotros. ¿Por qué es importante proteger y difundir esta cultura? Pues bien, hay que proteger porque esto es un legado. Y cabe señalar algo muy interesante y muy importante, que muchas de las tradiciones o de lo que nos cuentan los antepasados, los arqueólogos, en cuanto a la parte cultural, al preservar esta tradición, que hoy en día científicamente los médicos están haciendo intervenciones quirúrgicas con los saberes ancestrales. ¿Qué quiere decir? Que en luna llena o en cuarto menguante, muchas de las ocasiones nosotros tenemos mayor energía. Influye bastante la luna sobre la energía del ser humano, del cuerpo y de la materia que existe en el universo. Entonces, te ha de haber pasado en alguna situación que te cortas con un papel y tienes un sangrado bastante grande. Y hay otras ocasiones en donde te cortas con el mismo papel, pero lamentablemente no tienes ni sangrado ni nada. Entonces, esta experiencia de los saberes ancestrales están llegando a poder hacer las implementaciones en las operaciones quirúrgicas actuales. Ahora, ¿qué podemos hacer para preservar esta cultura? Porque en consideración a lo importante que usted hace mención. Claro, a ver, ¿qué podemos hacer? Es a través de la educación. Uno de los pilares fundamentales para poder llevar a la cultura a otro nivel es a través de las herramientas y los medios que te da la posibilidad de implementar en infantes, en adolescentes, en mayores y adultos mayores. Estas herramientas se pueden ejecutar a través de la creatividad, a través del desarrollo intelectual, incluso se lo puede implementar a través del emprendimiento.
siempre y cuando el conocimiento tenga un potencial de la cultura, la aplicación y el desarrollo intelectual de cada una de las etapas yo le diría de las capas sociales que existen en la sociedad. Ahora hablemos de la divulgación cultural. Bien, la divulgación cultural, hoy en día los medios de comunicación son un aporte muy fundamental para la divulgación, puesto que esta herramienta no solo nos va a permitir llegar con nuestro producto o con nuestra información, no nos permite solo llegar al televidente, al radioescucha, sino a todas las personas que ya poseen un dispositivo móvil. Entonces, manejar una estructura de medios planificada, organizada, que pueda tener una aplicación lógica dentro del televidente. Entonces ya no simplemente es un material que yo lo genero para mí, sino es un material que está dispuesto para poder ser aplicado dentro de la sociedad, interactuar con el televidente o con la persona que se encuentra detrás de un dispositivo móvil. Entonces es muy fundamental el saber cuáles son los canales más óptimos. Una parte, como le digo, es la parte digital, pero la otra es la parte presencial, física, lúdica. Ahora, perdón que lo interrumpa, con la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles consideran los medios de comunicación más idóneos? Los medios de comunicación más idóneos, el Internet, es el Internet, porque vas a llegar a todo el grupo objetivo que nosotros lo tenemos. Y la radio, este tipo de segmentos y de programas que lo ejecutan y dan la apertura a la cultura, a los saberes. Y antes se utilizaba bastante la radio para contar historias. Hoy en día ya los medios de comunicación han mutado bastante, que es muy difícil entretener a las audiencias, motivo por el cual considero que la parte digital es fundamental, la parte digital. Y si vamos a la divulgación ya como tal del conocimiento, es el tener la experiencia frente a frente con cada una de las capas sociales dentro de la cultura. Esta aportación, ¿qué beneficios le da a la sociedad? Pues cuando nosotros hablamos de beneficios o cuando hablamos de todo lo que podemos hacer con la cultura, esto es impresionante. Por la experiencia que nosotros tenemos dentro del ámbito de la educación, nosotros hemos generado productos comunicacionales y productos físicos, lúdicos podría decir yo, en donde podemos ejecutar desde un rompecabezas, podemos ejecutar personajes de las culturas y poder hacer que los niños empiecen a pintar, a trabajar con los colores, la cromática. Entonces, hay una aplicación diversa dentro de la creatividad que se pueda tener dentro de cada una de las sociedades. Incluso a la cultura, cómo nos apoya y nos aporta en la sociedad, es desde el punto de vista del emprendimiento. Porque el emprendedor puede usar todo este bagaje ancestral del conocimiento. Cabe resaltar que acá la cultura Jamacuá, que fue una de las culturas bastante conocedoras astrológicamente hablando, puesto que hacían una navegación tan perfecta entre la costa de Manabí y tenían una relación con los mayas. Vestigios que podemos analizar de la cultura maya está en el Ecuador, acá en la costa del Pacífico, y rasgos simbológicos icónicos se encuentran en la cultura maya. Entonces el tipo de navegación que tenían, estoy hablando de 400 a 500 años antes de Cristo, era muy perfecta. Entonces, y con los medios y las herramientas de entonces considero que esta cantidad de signos iconográficos, por ejemplo la cruz de la Chacana, tiene mucho que ver con la perfección. Esto quiere decir, por ejemplo, el cielo, la tierra y el inframundo, y cada uno se representa con un dios, ¿no? El cielo con el cóndor, el terrenal que nosotros nos encontramos con el tigre, o la serpiente con el inframundo. Entonces nosotros ahí podemos ver que estos dioses o estos
estereotipos o elementos visuales se pueden conjugar para crear material. Entonces, si hablamos del sol, porque las culturas incas en cambio adoraban al sol, entonces si nosotros hablamos de estos reyes, digamos de estos dioses, podemos ejecutar personajes y a la vez crear personajes para un conocimiento infantil. Y los mismos personajes podemos hacer una historia o un videojuego hoy en la actualidad y podemos darle animación. Y tal vez los mismos personajes podemos hacer una colección para hacer camisetas o remeras. Entonces, la cultura o estos sellos o esta simbología tienen un gran potencial para comunicar. ¿Esta divulgación va hacia un público especial o es para toda la sociedad? En sí es para toda la sociedad, porque cuando hablamos de cultura, hablamos de un elemento que debe estar arraigado dentro de la educación, dentro de todo lo que nosotros hacemos como sociedad, como personas, como sociedad. No simplemente va encaminado a los niños, que es lo idóneo, ¿no? Pero sí podemos ir implementando en todas las estructuras de la edad que tiene el ser humano. Podemos trabajar con juegos lúdicos, vuelvo y repito, con los niños. Podemos hacer dentro de la educación del aprendizaje en las formativas de los estudiantes, en los estudiantes universitarios y también dentro de la sociedad, ya en colectivos como tal. Entonces, la implementación como tal de la cultura es bastante rica. ¿Esta divulgación puede generar réditos económicos? Pues claro que sí, hablando desde el punto de vista del emprendimiento, nosotros hemos ejecutado en el 2015 un proyecto bastante interesante. Déjame contarte, Julio, Marco Julio, ¿no? Marco Tulio. Déjame contarte que en el año del 2015 nosotros hicimos un proyecto muy ambicioso que fue generar una mezcla de lo que nosotros tenemos de las etnias del Ecuador, en las etnias del Ecuador y las culturas urbanas, porque no nos podemos olvidar que una cultura no solo son las culturas ancestrales, sino las culturas que vive la sociedad actual. Y estas culturas urbanas también me permiten tener un conocimiento, porque detrás de esas culturas urbanas también existe un lenguaje, existe una vestimenta, existe un estilo, existe música, existe una jerga, y tratamos de mezclar estas dos, tanto las etnias como las culturas ancestrales o las culturas urbanas, estas culturas urbanas, y dimos paso a una nueva generación de un nuevo producto. Entonces hicimos diferentes personajes, hicimos diferentes signos, símbolos que me permitieron tener identidad de la cultura urbana basadas en una etnia. Y generamos una colección de camisetas y toda la gente que participó en este evento empezó a generar réditos económicos porque sus diseños eran únicos. Y empezamos a generar, por ejemplo, 5 camisetas de cada uno de los diseños. O sea, de cada diseño solo 5 ediciones, no podían salir más. Entonces se vuelven algo exclusivo. Nos vamos un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. ...60 minutos, la hora de la verdad. Regresamos con más de 60 minutos y nuestro invitado, el licenciado Hernán Murillo. Volvemos con 60 minutos y con el licenciado Hernán Murillo. Hernán, ¿qué podemos decir? Todo lo que usted mencionó se nota importante, esencial para la preparación académica de todas las personas. Sin embargo, ¿por qué
estos conocimientos no se dan o no aparecen en el Ministerio de Educación? Pues bien, es por la parte del currículo. El que escribe el currículo, el que da la ley o el que maneja el Estado es la persona indicada de hacer la implementación cultural dentro del currículo académico de todas las escaleras de la educación que pasa el ser humano. Lamentablemente no tenemos el apoyo, no tenemos la participación cultural dentro del desarrollo educacional desde los niños, los jóvenes y los adultos. Entonces, es muy difícil poder tratar de implementar esto de la cultura. Sabemos que sí, acá en Manabí tenemos la Semana del Manabitismo y que en la educación hacen el folclore, el baile, el disfraz, la parte gastronómica lo hacen, sí, pero no simplemente es esa parte de la cultura, sino cultura es mucho más allá de eso. Entonces, debería ser como una materia. Debería ser específicamente una asignatura de la parte cultural ancestral de nuestro país. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque vas a poder conocer a ciencia cierta cuáles fueron nuestras raíces, cuáles fueron esos elementos, las herramientas, los sellos. Hay algo que cabe señalar también ahora que se me salta a la mente, que la cultura jamacuaque es la primera o la precursora del tatuaje. Y hoy en la actualidad los jóvenes no lo saben, no lo conocen, se hacen un tatuaje por hacérselo, porque está bonito, pero más allá de eso, las culturas ancestrales se hacían los tatuajes de acuerdo a cada fecha, a cada época, y hacían rodillos de cerámica, tenían sus propias tintas y metían los dedos sobre los cilindros y se empezaban a tatuar el cuerpo de acuerdo a cada una de las fechas que tenía dentro de la luna, el sol. Adoraban a la serpiente de cabeza cuadrada, a la paridad, a la producción. Entonces hay más allá del folclore, hay muchas más cosas que se pueden señalar, ¿no? O sea, que no era por moda. No era por moda, sino se pintaban el cuerpo de acuerdo a una época. Por ejemplo, la época de cosecha, ellos tenían que, para ir a cosechar, tenían que pasarse y tatuarse un signo de producción y de paridad, que prácticamente eran dos líneas con una serpiente de cabeza cuadrada. Entonces, mira, esta información es vital, ¿no? Y nadie la conoce. Otro punto importantísimo es que nosotros tenemos las pirámides no en puntas, sino en puntas rectas, que simulan, que simulan a una terraza, ¿sí? Y hoy en día las personas siembran en una montaña. Y ahí está el problema de la erosión, porque en una montaña las precipitaciones caen y todo el agua va rodando hacia abajo y lleva todos sus nutrientes del suelo. En ese entonces se generaban las terrazas agrícolas. A una montaña lo hacían en cada una de terrazas y aprovechamiento del agua caía sobre la montaña y van cayendo piso tras piso para poder aprovechar el líquido vital. Entonces, hay cosas fundamentales, muy importantes, que no, como le menciono, no solo es la parte del folclore, hay muchas cosas más allá que podemos traerlas al presente como herramientas y hacerlas tecnológicas. Una cultura que no ha sido bien explotada puede generar beneficios para una sociedad. Exactamente, puede generar beneficios desde el ámbito del emprendimiento, generando nuevos productos. Incluso puedes hacer el mismo estilo de sombreros de paja toquilla que son específicos acá de Manabí y que todos tienen una cinta negra y tienen un distintivo de la marca de la persona que hizo la fabricación. Pero nadie se ha puesto a pensar que ese mismo sombrero de paja toquilla yo le puedo dar un plus adicional partiendo desde la parte cultural, de los sellos andinos, de los sellos de las culturas que se encuentran en la costa del Pacífico que sucedieron acá.
¿por qué no hacer artesanía? ¿Por qué no hacer escultura? ¿Por qué no hacer tejidos? ¿Por qué no hacer desde calcetines, con elementos culturales? O sea, existe una gran cantidad de aplicaciones que se pueden hacer a través de este elemento. ¿Cómo lograr que los colectivos y los jóvenes sobre todo se incentiven en esta actividad? Estamos pasando ahora por una época muy fuerte en el país, el desempleo. Esto hace que debemos nosotros no esperar de un empleador o esperar a que alguien nos contrate. Lo que nosotros necesitamos es que puedan generar su propio emprendimiento, su propio negocio, su propia idea, a partir de traer todo lo que es la parte cultural a la parte actual. Cuando hablamos de educación, refiriéndonos a la parte cultural, ¿cómo se debe implantar el ABC del conocimiento? Bien, cuando hablamos ya del ABC del conocimiento, es una metodología muy interesante que va a llegar a transformar la forma de educar, la forma de pensar y hacer crítico a una persona. Todos tenemos un ADN, todos tenemos ya un conocimiento desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Te van conversando, te van hablando de las personas, del mundo exterior, incluso te pones un color y le puedes ir motivando al bebé. Mira, este es el color naranja, este es el color azul, le vas conversando, escucha, o esta es una campana, esta es una piedra. Entonces tú puedes ir motivándole para que tenga ya desde ya una experiencia al bebé. Y desde ahí nace toda la parte del conocimiento. Cuando una persona ya nace, está desarrollándose, vive experiencias en el día a día. La creatividad es eso. ¿Por qué un niño rompe un juguete? Porque quiere saber qué hay detrás de eso, por qué se prende una luz, por qué está moviéndose, y los padres le castigan porque rompe el juguete. No, tienen que premiarles porque es creativo, porque quiere ver qué existe más allá del simple movimiento de un juguete. Entonces, tenemos que pensar diferente a este elemento que hablamos del ABC del conocimiento. Es primero la anticipación, sacar todo el conocimiento que ya tienen o las experiencias de cada individuo, luego hacer un proceso de construcción de ese conocimiento y al final la consolidación del conocimiento. Por eso se conoce el ABC del conocimiento, y esto es lo que me permite es afianzar y saber que ese conocimiento realmente no va a ser pasajero, no es como que te aprendiste de memoria, sino es un conocimiento a largo plazo. Ahora, este ABC del conocimiento, ¿lo puede implantar cualquiera? Deben tener una metodología. Ya. La persona que maneja esta metodología, porque es aprender con el juego, es a través de la enseñanza-aprendizaje del juego, del movimiento, de hacerle pensar, el dibujar, el reír, el saltar, el gritar. Entonces no solo es que yo tengo un documento, un conocimiento y les doy el conocimiento y se acabó el asunto, es hacer herramientas. Existe una gran cantidad de herramientas para llegar a los jóvenes o a los niños a través de esta parte lúdica del ABC del conocimiento. Existe una gran cantidad de técnicas. El que maneja estas técnicas metodológicas es la persona que está dispuesta para poder implementar, y puedes trabajar con todas las sociedades, incluso con personas que no saben en lo absoluto. Nosotros hemos podido hacer con personas que, por ejemplo, en la ilustración, personas que jamás han hecho ni una línea, han salido grandes ilustradores. Conocemos el tema como el almanaque, ¿verdad? Un almanaque educativo. ¿Qué beneficios le da al niño, al joven, al adulto, incluso al docente? Pues bien, este almanaque cultural de desarrollo ancestral, bueno, una infinidad de temas que nosotros tenemos en el almanaque. Es una herramienta muy fuerte, muy poderosa, porque me va a permitir darle insumos metodológicos ¿a quién? A los docentes, a los guías, a las personas que están a cargo de los diferentes colectivos, las personas que están a cargo de las diferentes capas sociales, y que puedan desarrollar su habilidad.
la parte crítica, la parte creativa, la parte emocional y más allá de eso el ser emprendedor, ¿no? El generar el empoderamiento de la cultura. Ahora, eres parte de una fundación. Exactamente. Dimitrov, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes implantar este eje? Pues bien, pertenecemos a la fundación Dimitrov.es. Acá nosotros lo que hemos generado es un almanaque cultural que permita tener la parte metodológica, la parte del conocimiento y las herramientas. Cuando hablamos ya de las herramientas son los productos que se pueden generar a partir de ello. Y es así que podemos hacer o podemos ejecutar juegos de mesa, podemos ejecutar disfraces, podemos ejecutar ilustraciones, podemos ejecutar una infinidad de cosas que va a permitir a la sociedad tener esos recursos, tener herramientas que puedan implementar dentro del conocimiento actual. Y estas herramientas no solo servirán para la parte cultural, ojo, estas herramientas sirven para toda la parte metodológica de cualquier saber que existe en el mundo. ¿Es útil para un docente? Es una herramienta necesaria, diría yo. Es una herramienta necesaria. Lamentablemente no se conocen estas herramientas o el desconocimiento de las herramientas hacen que simplemente la educación sea unidireccional, que no se pueda ver más allá del conjunto, porque yo puedo aprender de ti, puedo aprender de los televidentes, puedo aprender de todo un colectivo y siempre hay algo que aprender, algo nuevo. Entonces, la implementación de estas nuevas metodologías me permiten incrementar el conocimiento y hacer un conocimiento a largo plazo. ¿Cómo llegar a ustedes, a la Fundación Dimitrov, en cuanto a que un docente, un profesor quisiera tener esta posibilidad, esta herramienta? Pues bien, estamos planificando en la Fundación Dimitrov.es, estamos planificando ya una serie de intervenciones o talleres en donde vamos a ir desarrollando cada una de las herramientas que son potenciales. Ojo, no solo es para docentes, puede ser para cualquier persona que quiera aprender, desarrollarse y hacer una implementación del conocimiento. ¿Estos talleres van a ser en Manta, Manabí, el Ecuador? Estos talleres prácticamente vamos a hacerlos inicialmente acá en la ciudad de Manta, con el apoyo que estamos recibiendo de muchas personas, pero que creemos y nos sumamos a la idea que podamos llevarlo a un ámbito nacional. Ya, en 2 segundos, ¿cómo lo localizan a ustedes? En Dimitrov.es nos pueden buscar en las redes sociales y bueno, ahí estamos y ahí está toda la información que van a necesitar para podernos contactar con nosotros y poderles ayudar en todo este proceso de conocimiento y de emprendimiento como tal. Muchísimas gracias, Hernán. Hemos llegado al final del programa, esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.